Buenas tardes, iglesia. Me gustaría invitaros a que pudiéramos abrir nuestras Biblias en la carta al Apocalipsis para dar continuidad a la serie de meditaciones, de reflexiones que hemos estado realizando ya desde hace seis domingos. Y vamos a estar dando lectura al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Entonces se trata de Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandato de ser perseverante, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y también escribiré en él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Te invito a que podamos orar por un momento juntos. ¿Sí? Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta semilla que tiene el poder de transformar cualquier corazón. Y pedimos, Señor, que transforme nuestras vidas. Necesitamos oír y obedecer tu palabra, necesitamos recibir tu palabra. Solamente en ti hay palabras de vida eterna, solamente tu palabra nos sacia. Tu palabra confronta, pero también reconforta el corazón, trae ánimo y levanta al caído. Y pedimos que por tu Espíritu Santo, que por la acción soberana, divina, que está operando en este momento, nuestros corazones sean moldeados como un barro en las manos del alfarero, y tú seas conformado, tu imagen sea formada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es una iglesia paradójica para la visión humana. Es la única iglesia, realmente junto con Esmirna, Filadelfia y Esmirna, de las 7, son las únicas 2 iglesias que reciben palabras de consuelo, de confort, de ánimo, y no reciben ninguna reprimenda, ninguna crítica, ninguna exhortación. Y digo que son paradójicas porque justamente son las 2 iglesias más frágiles, más débiles, más vulnerables, aquellas que del Señor solo reciben consuelo y promesas. Si recordáis, hemos estado leyendo detenidamente cartas a otras iglesias que están en una situación bien distinta. Pienso, por ejemplo, en Sardis, pero también en la Odisea, que será la última de las cartas que leeremos. Sardis y la Odisea eran iglesias que a los ojos de los hombres eran bien conocidas, tenían renombre, tenían un gran pasado, una gran trayectoria, ¿recordáis? Vivían de esas experiencias con Dios en el pasado. Tenían fama de ser ricas, ser muy activas, ser muy prósperas, de irles todo bien, pero el Señor
tiene algo que decirles a estas iglesias que aparentemente se ven bien. Y es que en el fondo están vacías, dice el Señor, tienes fama de que vives, pero estás muerta. Tienes fama de ser rica, pero eres menesterosa, eres pobre, eres carente, tienes falta de todos los recursos a nivel espiritual, porque no me tienes a mí. Y nos encontramos de pronto con esta carta, el mensaje a Filadelfia. El mensaje a una iglesia que no tiene nada de lo que enorgullecerse, que no es muy numerosa, que no tiene grandes programas, que no realiza cientos de actividades, que no tiene un gran impacto social, que no tiene una gran relevancia. Sin embargo, a pesar de todas esas flaquezas, debilidades, es una iglesia fuerte, es una iglesia sólida, porque se ha mantenido fiel al Señor Jesús en medio de las dificultades. ¿Sabes? Estas cartas son cartas para nosotros. Imagina que hoy hubieras abierto tu WhatsApp o tu correo electrónico y hubiera un mensaje por abrir en la bandeja de entrada que pusiera Jesús. ¿Cómo recibiríamos ese WhatsApp, no? Wow, lo voy a abrir y a ver qué me tiene que decir Jesús a mí. Estas son cartas para nosotros. ¿Y qué nos dice esta carta a nosotros? ¿Qué te dice esta carta a ti? ¿Cómo andamos nosotros de fragilidad, de dependencia, de vulnerabilidad, de necesidad de Dios? Y digo esto porque con facilidad podemos correr el riesgo de otras cartas, ¿verdad? De otras iglesias, de otros hermanos, de vivir en base a nuestros logros, a nuestros éxitos, a nuestras experiencias pasadas con Dios, a la fama que creemos tener, a las actividades que realizamos, a las horas que invertimos, a los dones que tenemos. Y nos damos cuenta en esta carta de que lo que le interesa al Señor no son las muchas horas que inviertes para Él, no son los muchos dones que inviertes para Él, no son las muchas actividades que realizas, no es la mucha fama, el mucho prestigio que puedas tener. Lo que le interesa al Señor, sobre todas las cosas, es que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, le seamos fieles a Él. Y esa es la pregunta real que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos de fidelidad al Señor en nuestro corazón? No te estoy preguntando en cuántos ministerios sirves. No te estoy preguntando con qué regularidad asistes a las reuniones de la iglesia. No te estoy preguntando cuántas actividades realizas o no. ¿Cuántos años llevas o no en la iglesia? No te estoy pidiendo el currículum. La pregunta es muy sencilla. Y la pregunta solamente tú sabes la respuesta. ¿Cómo estamos de fidelidad al Señor? Muchas veces corremos el riesgo de hacer cosas para Dios sin Dios. Hacer cosas para Dios sin estar con Dios. Y este texto nos advierte, cuidado, lo importante sobre todas las cosas es estar con Dios, y ahí sí, después hacemos cosas para Dios. Porque hermanos, nosotros podemos servir a Dios sin amarle. Tristemente es así. Lo que no podemos hacer es amar a Dios sin servirle. Y lo fundamental, sobre lo que llama nuestra atención esta carta, es sobre cómo está nuestra dependencia, nuestra fidelidad al Señor. Esta carta nos va a presentar a Jesús de una forma particular. Dice que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y estas son expresiones que para ti y para mí son normales.
reconocer a Jesús como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, no genera ninguna dificultad. Pero para los cristianos del siglo I, que vienen de la tradición milenaria judía, que solamente reconoce a Dios como el santo y el verdadero, hacer esto los situaba en un aprieto. Confesar al Señor te va a situar en un aprieto. Y me explico. El santo y el verdadero únicamente era Dios, Yahvé. Y ahora estos cristianos están reconociendo en Jesús, en el camino, en la verdad, en la vida, que se ha encarnado Dios. Si nuestra confesión de Jesús como Dios no nos sitúa en un aprieto, algo estamos haciendo mal. Porque quien confiesa a Jesús como el santo, como el verdadero, no solamente dice cosas de Él, sino que vive de una determinada forma muy concreta, contra los sistemas, contra la ideología, contra la cultura, contra lo que hemos aprendido, contra lo que impera en este mundo. Fíjate que reconocen en Jesús al Rey, el que tiene las llaves para abrir las puertas del reino. Y esto en el contexto del Imperio Romano los situaba también en una situación muy incómoda. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga por reconocer a Jesús como el santo y el verdadero. La religión oficial los había vomitado. El judaísmo los había vomitado. Pero el Imperio Romano, y precisamente la ciudad de Filadelfia, que después sería bautizada como Nueva Cesarea, la ciudad del César, que era la sede donde se adoraba a Zeus, donde el César tenía una autoridad divina. También en este contexto la Iglesia había tomado una decisión por Cristo radical. El César no era el rey. Solamente tenían un rey y ese rey era Jesús. Así que la religión los había expulsado por reconocer en Jesús al santo y al verdadero, a Dios. El Imperio Romano los tenía mirados con lupa porque no reconocían al César como un Dios, como su rey. Y decían que solamente Jesús era su rey. Hermanos, cuando nosotros confesamos realmente a Jesús, como dice una amiga mía argentina, ponemos el cuerpo. No solamente es algo que decimos de boquilla, nos implicamos. Tomamos decisiones que van en contra de la cultura, en contra de lo aprendido, en contra de las tradiciones, en contra de las novedades. Cuando tú y yo nos posicionamos con Cristo, tomamos el camino contrario al camino que establece el mundo. Vamos contra corriente. Nadamos contra la corriente. No porque nosotros seamos unos anarquistas o unos rebeldes o unos innovadores, sino porque seguimos aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel que es el segundo Adán, no el primer Adán. Aquel que opera de otra forma, de una forma divina, en la tierra, en el mundo caído. Y cuando tú y yo, cuando la iglesia se posiciona del lado del Señor, atraviesa dificultades. Y como ya hemos dicho, la iglesia de Filadelfia atravesó dificultades. ¿Imaginamos lo que pudo haber sido para ellos ser expulsados de la sinagoga? Ellos ni siquiera, entendedme, ellos venían del judaísmo. Y entendían que seguir a Jesús era una forma diferente, pero de ser judíos, porque no negaban la ley, no negaban los profetas. Sencillamente entendían que en Jesús se cumplían la ley y los profetas. ¿Y a dónde se van a reunir después de la resurrección de Jesús? A la sinagoga con sus hermanos, ¿verdad? Que leen las Escrituras, que adoran a un único Dios. Y cuando están en ese ambiente y dicen, nosotros creemos que Jesús ha cumplido la ley y los profetas, son expulsados. Imaginad a ese grupúsculo pequeñito. Nosotros ahora han pasado 2000 años, ¿verdad? Y decimos, bueno, tenían razón. El cristianismo efectivamente se expandió. Cristo fue anunciado,
fue confesado a lo largo de toda la historia, en todos los continentes. Pero en ese momento ser cristiano era otra cosa bien distinta. ¿Y a qué mundo era expulsada esta pequeña comunidad? A un mundo hostil, el mundo del Imperio Romano, que te permitía tener tu Dios siempre y cuando adoraras también al César. Y llegan los cristianos y que dicen, pues no, nosotros no nos doblegaremos ante el César, porque solamente tenemos un rey, y es Jesús, al que los judíos y los romanos habían ¿qué? Crucificado. Imaginemos la situación en la que estaba esta iglesia. Habían pagado un precio por ser fieles. Probablemente tenían miedo, estaban desorientados, no sabían qué pasos dar. Solo sabían que se iban a mantener fieles y, si era necesario, fieles hasta entregar sus vidas. No estaban en una situación cómoda, pero estaban siendo fieles. Puede que tú no estés en una situación cómoda y el Señor puede que no vaya a cambiar la incomodidad que estás viviendo. Lo que el Señor demanda de ti es que le seas fiel en todo momento. Fiel ante toda circunstancia. Fiel ante cualquier gigante, ante cualquier Goliat que se presente. Ya sea una religión milenaria como el judaísmo, ya sea el imperio más poderoso del mundo, el Señor demanda de nosotros ante los imponderables, ante los gigantes que humanamente son invencibles, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Y el Señor demanda de sus hijos, con independencia de las circunstancias que estés viviendo, de los problemas de salud que estés atravesando, de los conflictos relacionales que estés gestionando, de los problemas familiares, laborales, económicos, culturales, ideológicos, políticos, con independencia del medio ambiente que es hostil, que es difícil, que es adverso. El Señor te pide una cosa: no que hagas un gran programa, no que te llenes de actividades, no que muestres tu currículum. El Señor te pide que seas fiel. Que no haya nadie, ninguna otra fiel. ¿Sabéis? Solo podemos ser fiel a una persona, ¿verdad? En el marco matrimonial no se puede ser fiel a dos personas, ¿verdad? Creo que no hay dudas, ¿verdad? El Señor nos pide fidelidad absoluta, pero porque su fidelidad hacia nosotros ha sido la que es realmente absoluta. Porque si tú y yo somos fieles a Dios, ¿tenemos algo que perder? En cambio, si el Señor nos era fiel a nosotros, ¿tenía algo que perder? ¿Estaba garantizado que nosotros le correspondiéramos con fidelidad? No. Es más, muchas veces no lo hacemos. Y sin embargo, Él fue fiel a nosotros. Y el Señor se compadece de una iglesia que es fiel a Él en medio de la persecución. Una iglesia que no se deja amedrentar por las circunstancias externas, que no se deja tambalear, que aunque sus obras sean pocas, sus fuerzas sean pocas y la persecución sea mucha, lo tiene a Él como su único Señor, como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de la fidelidad de esta iglesia? ¿Qué revelación tenían de Cristo? Yo quiero esta revelación de Cristo para mi vida. Porque cuando tú tienes revelación de Cristo, cuando tú conoces a Cristo, tus rodillas se caen. Y tu boca no puede hacer otra cosa que confesar que Él es el Señor. Y el medio para conocer a Cristo como el Señor no es un paseo de rosas, no es una vida sin conflictos, sin problemas. Es reconocerlo a Él aún en medio de esas adversidades. Es hermoso ver cómo actúa
el Señor reactivando, revitalizando a esta iglesia. Y hay tres cosas que suceden aquí. En primer lugar, el Señor consuela a la iglesia. En segundo lugar, el Señor envía a la iglesia. Y en tercer lugar, el Señor hace promesas a la iglesia. Y sobre ello me gustaría que meditáramos brevemente en esta tarde. En primer lugar, el Señor trae consuelo. Fíjate lo que dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. Pasamos un poquito más adelante y dice, aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras. Tienes poca fuerza. Aquí vemos una iglesia, como ya hemos dicho, sin muchas obras, con poca fuerza. Hay un versículo precioso en Apocalipsis 2, versículo 13, que dice, dirigido a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y sé que vives allí donde está el trono de Satanás. A pesar de ello, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Lo primero que hace el Señor, aquellos que son fieles a Él, es decir, yo conozco que tú has sido fiel conmigo. Sé que aún en medio de la adversidad has sido fiel conmigo. Y no hay mayor gozo para un cristiano que el Señor reconozca en nosotros aquellos que son fieles a Él. No hay mayor alegría que el Señor nos diga, Gloria, has sido fiel a mí en la persecución, en la adversidad, en la dificultad. Gerardo, Lili, y hacia atrás. No hay mayor alegría, no hay mayor consuelo que saber que hemos sido fieles al Señor en lo poco. Y el Señor dice, bueno, son pocas obras, sí, lo sé, pero hay mucha fidelidad. No estamos llamados, repito, a las muchas obras. Estamos llamados, sobre todo, a la mucha fidelidad al Señor. Hay un pasaje tremendo que lo lees y te caes de espaldas. Ahora estáis sentados, no os vais a caer. Vamos a leerlo, es Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Fíjate lo que dice este texto sobre la fidelidad. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas son palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Y fijaos qué nos presentan, qué escenario nos presentan. El Señor nos está diciendo que si nosotros le confesamos, y me gusta porque usa la palabra cualquiera, y yo aquí hago una lectura un poco libre, pero tú y yo somos unos cualquiera, podríamos decir, sin menospreciar, ¿no? Pero somos cualquiera, que confesemos al Señor, ¿ante quién? Ante los demás. Seres humanos, sencillos, de carne y hueso, con una esperanza de vida de 80 años, por ahí más o menos, ¿verdad? En la larga historia de la humanidad, en la aún más colosal historia del universo, confesando a Cristo ante los demás. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y esto yo no lo entiendo. Que el Señor Jesús nos confesará ante su Padre. Si yo aquí entre los hombres, las mujeres, confieso a Cristo, si alguien lo entiende, pase aquí. Un día el Señor Jesús nos confesará ante su Padre, confesará nuestro nombre ante su Padre
celestial, ante nuestro Padre celestial, nuestro hermano mayor, haciendo de mediador, haciendo de camino hacia el Padre, haciendo de abogado, presentándonos sin mancha, inmaculados, limpios ante la presencia de Dios, como consecuencia de que tú y yo le confesemos aquí y ahora. Pablo dice, cualquier dolor, cualquier tribulación es poca cosa, no es nada en comparación de la gloria venidera, en comparación de la vida eterna que obtengo por confesar aquí y ahora a Cristo como el Señor. Y muchas veces lo vivimos con vergüenza, confesémoslo, ¿verdad? Con complejidad, El Señor consuela a los que lo confiesan. Pero el texto tiene esa otra parte, ¿verdad? De Mateo. Aquellos que no lo confiesen no serán confesados. Hay consuelo para aquellos que confiesan a Cristo como su Señor, como su Salvador, como el Santo, como el verdadero, como el que tiene las llaves. Con independencia, hermano, hermana, joven, anciano, de las dificultades que estés atravesando, pon tu mirada en Cristo. Confiesa el señorío de Cristo con independencia de toda circunstancia, dificultad, adversidad que estás atravesando. Que eso no te ahogue, no te agote. Confiesa a Cristo. No hay mayor consuelo que un día recibir de parte del Señor este reconocimiento. Vosotros me habéis sido fiel en lo poquito, yo os pondré en lo mucho. El Señor consuela a la iglesia que lo confiesa. El Señor consuela al creyente que lo confiesa. Pero hay más. El Señor envía al creyente consolado, restaurado y sanado. Y ahora estaba pensando, a lo mejor la imagen no es la más acertada, la he ensayado en los 2 cultos de la mañana de Inca. La voy a decir igual porque en mi mente no he encontrado otra mejor. Yo pensaba un poco en esta imagen, en este video que todos seguro hemos visto. De repente, una persona rescata a un perrito que por ejemplo había estado encadenado durante meses, ¿verdad? Lo rescata. ¿Y cómo encuentra al perrito uno? En el vídeo, algunos habéis visto vídeos de este estilo. Los rescatan, los alimentan, los sanan y vemos todo el proceso, ¿verdad? Generalmente vemos al perrito en un primer momento débil, con el pellejo, ¿verdad? Sin mucho pelo, se marcan todas las costillas. No está precisamente como yo el perrito. Le dan de beber con cuidado, casi con un biberón, lo medican, le dan de comer poco a poco. Esa es la fase de consuelo importante. Pero el vídeo sería muy triste si acabara ahí, ¿verdad? Lo bonito del vídeo es que de repente pone 2 meses más tarde y vemos a un perro esbelto, peludo, ¿verdad? Fuerte, correteando por el campo, ¿verdad? Saltando, jugando con su amo. Y esta imagen me hacía pensar, digo, muchas veces yo lo que quiero del Señor es consuelo. Es más, si ahora dijera, ¿cuántos queremos consuelo del Señor? Habría un amén. Sería, me parece, un poco distinto si dijera, ¿cuántos queremos ser enviados por el Señor? Ahí es como, bueno, ¿a dónde? ¿A qué? Cuidado. ¿Qué tanta incomodidad me va a implicar? ¿Sabes? El Señor nos quiere consolar, nos quiere restaurar, sin duda alguna. Es dulce estar con Él. Pero después nos envía, nos comisiona, nos llama. Y es lo que vemos en los versículos siguientes. Hay una imagen preciosa. El Señor dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión. Generalmente los evangélicos empleamos esta imagen de la puerta abierta, ¿verdad? Algo que el Señor abre y decimos, el Señor me ha abierto una puerta. Me han cogido en las prácticas que quería, gloria a Dios. El Señor me ha abierto una puerta. No tenía posibilidad de acceder a la vivienda y ahora tengo una casa preciosa, ¿verdad? El Señor me ha abierto las puertas. Estaba más solo que la una y ahora tengo una novia maravillosa. Y no estoy en contra de esta utilización. Yo mismo la he utilizado y no creo que
tengo un problema de fondo teológico, pero lo interesante es que siempre el Señor nos abre puertas. Para nosotros, que el Señor nos abra una puerta es que entremos a un estadio de mayor comodidad, ¿verdad? ¿Me explico o no? De mayor confort. Que un problema externo de repente el Señor lo ha resuelto y yo entro a un estadio donde tengo una vivienda, donde tengo un mejor trabajo, donde mis relaciones mejoran, ¿verdad? Qué maravilloso entrar a puertas así. Lo interesante es que cuando el texto bíblico usa esta imagen de la puerta que se abre, generalmente es para situarnos en una situación de incomodidad, no de mayor confort. Y donde el beneficiario no soy yo. Generalmente cuando el texto bíblico en el Nuevo Testamento habla de que se abren puertas, habla de oportunidades para la misión, oportunidades para el evangelismo, oportunidades para compartir la palabra, con todo lo que eso implica de asumir incomodidad, dificultad, adversidad. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos quieren que el Señor abra una puerta? Se trata de ser enviados a una situación de nueva incomodidad ya después de haber sido consolados. ¿Para qué? Para consolar. Sanados para sanar. Restaurados para restaurar. Salvos para anunciar a aquel que salva. Y en la iglesia que confiesa a Cristo, que es consolada, inmediatamente después es enviada. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 14, y os animo a hacerlo. Si estáis tomando notas, es Hechos 14, del 21 al 27, al 28. Encontramos una escena preciosa donde el apóstol Pablo nos dice que ha estado predicando por distintas ciudades, que ha estado discipulando, que ha estado bautizando a personas, que ha estado sembrando iglesias, han plantado iglesias, comunidades de fe, han establecido ancianos, diáconos, evangelistas, y regresa a otra ciudad y reúne a la iglesia. Y dice, hermanos, Dios nos ha abierto puertas. Ahora, para hacer y para servir al evangelio hemos tenido que asumir, y esto os animo a leerlo, Hechos capítulo 14 del 21 al 27, hemos tenido que asumir que hemos tenido que atravesar dificultades. Que las puertas no escondían un manto rojo, ¿verdad? Una pasarela, un camino de rosas. Hemos tenido que atravesar dificultades para hacer la misión de Dios. Te animo a seguir orando para que el Señor abra puertas y resuelva situaciones atascadas en tu vida. Pero sobre todas las cosas, te animo a transitar esas puertas que el Señor ya ha abierto, porque hay muchas puertas que el Señor ya ha abierto. Oportunidades de influencia en el ámbito doméstico, en casa, laboral, lugar de estudios. Allí donde te encuentras hay una puerta abierta. Una puerta abierta para transitar y no para obtener mayor comodidad y confort, sino para situarte en la brecha, en el campo de batalla, anunciando al Señor Jesús allí donde te encuentres. Tu lugar de trabajo es una puerta abierta para la evangelización. Tu casa es una puerta abierta para la evangelización. Nosotros, cada vez que salimos del templo, salimos por la puerta a un mundo lleno de tinieblas que necesita que los hijos del Señor manifiesten la luz que han recibido. ¿Cuántos quieren que el Señor abra puertas? El Señor no solamente trae consuelo en esta tarde, el Señor también nos está recordando que tenemos una gran misión en Él. Y finalmente, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podremos afrontar estas realidades? ¿Cómo podemos atravesarlas? El Señor realiza promesas, consuelo, envío y promesas. El versículo 10
dice, por cuanto has obedecido mi mandato de ser perseverante. Primero está la perseverancia. Yo también te guardaré en la hora de la prueba. Este texto nos recuerda a la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17, versículo 15, donde Jesús dice, no te pido, está orando al Padre por nosotros. ¿Sabes que Jesús ha hecho una oración por ti? Chema estuvo compartiendo la oración sacerdotal hace unas semanas, ¿verdad? Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Sígueme en este razonamiento. Nosotros muchas veces queremos que el Señor nos saque del mundo. Señor, esta situación que estoy viviendo no la puedo vivir, reviértela, cámbiala. Pero no oramos con tanta firmeza que nos libre del mal que hay en nosotros. Hay malos pensamientos, hay malos deseos, hay rencores, hay heridas sin sanar, que no pedimos al Señor que remueva, que quite, que transforme. Y el Señor, lo que nos ha prometido, no es que no vayamos a tener dificultades en el mundo, sino que Él nos librará del mal, y especialmente del mal que hay en nuestros corazones. Nosotros, como cristianos maduros, tenemos que dejar de orar que el Señor nos saque del mundo, cambie las circunstancias de ese mundo para darnos una existencia más cómoda. Tenemos que empezar a orar para que el Señor, con independencia de las circunstancias de este mundo, cambie el mal que hay en mi corazón. Y el Señor nos promete estar con nosotros cuando las vacas sean flacas, cuando haya dificultad. No nos promete que las vacas van a ser gordas, ¿eh? ¿Se entiende la expresión? No nos promete abundancia, prosperidad, riqueza, felicidad. No hace eso. Nos promete librarnos del mal, estar con nosotros y protegernos espiritualmente en frente a las adversidades. Y la oración de un cristiano maduro es esta: Señor, el verdadero problema no es el problema externo, no es el Goliat de turno, no es la circunstancia que estoy atravesando. El verdadero problema es que hay mal en mi corazón. Y yo muchas veces no te pido que quites el mal de mi corazón, te pido que cambies las circunstancias externas. ¿Sabes, hermano? El Señor promete estar contigo y protegerte espiritualmente, con independencia de cualquier circunstancia externa. A la vez el Señor hace una promesa llena de sentido para esta iglesia, pertinente. Ellos habían sido expulsados ¿de dónde? La sinagoga. Y ahora fíjate lo que dice el Señor. Haré de vosotros columnas. Al vencedor yo lo haré columna de del templo de mi Dios. Y nunca jamás saldrá de allí. El Señor está recordándole a la iglesia cuál es su identidad. Ellos se podían sentir frágiles, débiles, desorientados, perdidos, expulsados. Pero el Señor dice, vosotros sois la iglesia. Y el Señor a ti hoy te dice, tú eres la iglesia. Un día todo pasará, absolutamente todo pasará. Este mundo, sus lamentos, sus males, todo pasará. Y permanecerá la iglesia y los que en la iglesia permanecen, los que forman parte de la vid. Este texto nos ayuda a vivir en medio de las circunstancias, sabiendo que lo que es pasajero son las circunstancias y no el Señor, sus promesas y su iglesia. Entonces yo te pregunto, en medio de las adversidades, tal vez has sido expulsado, también te sientes desorientado, debes entender que a la luz del Evangelio eres columna en el templo de Dios. El mundo pasará, pero los que permanecen en el Señor vivirán plena y eternamente con Él. Y a lo mejor hoy tengas que recordar esto, porque te has dejado definir por lo que el mundo dice de ti, por lo que tú dices de ti, por lo que tu cónyuge dice de ti.
pero tú tienes que ser definido por lo que el Señor dice de ti. Y en 2 de Corintios 6:16 se habla del creyente como templo del Espíritu Santo. Tú eres un templo donde habita el Dios creador del universo. Y vivir con este entendimiento cambia por completo cuáles son mis miedos, mis ansiedades, mis preocupaciones, los motivos para los que vivo. Y sobre todo me da esperanza en el futuro, porque el futuro está en manos de un Dios que vence y con Él vencemos quienes a Él hemos sido fieles. El texto termina diciendo, y puede pasar el grupo de alabanza, el texto termina diciendo que se inscribirá el nombre de Dios, el nombre del Hijo, el nombre de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, en estos cristianos. Este texto nos recuerda a Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que quiero leer y compartir con vosotros, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia, y este es un mensaje para ti. Recibe esto de parte del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Tu ciudadanía, tu hogar, tu tierra no está aquí. Tu familia, al lugar al que perteneces, que te define, que te moldea, tu cultura, tu forma de hablar, tu forma de actuar, es la que está en los cielos. Y este texto nos lleva a tomar una decisión. Este texto exige de nosotros una decisión. Y es abrazar con todas las fuerzas esa nueva ciudadanía que el Señor nos ha dado. Porque el texto, aunque es escatológico, habla del futuro, dice que un día los que sean fieles a Él recibirán este nombre. Serán considerados y serán parte de la familia de Dios. Me gustaría invitarte a ponerte de pie. Y me gustaría invitarte a que puedas responder a la palabra del Señor.